Buenas tardes, ¿qué tal? Buen sábado, buen fin de semana para todos y hoy con el programa Gerontológicos Sabatino. Bien, hoy día íbamos a revisar algunos aspectos relacionados justamente con la comunicación y el rol que nos corresponde a todos nosotros, porque si bien es cierto, cuando hablamos de comunicación muchas veces pensamos que estamos hablando de periodistas, de comunicadores sociales y no necesariamente es así ya que hoy contamos con las redes sociales que nos permiten comunicarnos con mucha gente y expresarnos adecuadamente sobre conceptos y sobre hechos, ¿no? Que deben ser bien contextualizados. Entonces yo creo que hoy en día el tema de la comunicación no es ajeno a nadie, definitivamente. Todos tenemos alguna responsabilidad en la manera que, por ejemplo, compartimos, ¿no es cierto? Estamos compartiendo, estamos haciendo creamos contenido, ¿no? Publicamos fotos con comentarios, en fin, hay muchas manifestaciones de esto y lo más importante es que entender que lo que comunicamos va a llegar probablemente a mucha gente y por lo tanto los mensajes que empleemos tienen que ser los más adecuados, sobre todo cuando estamos hablando de algo muy concreto que tiene que ver con el tema de las personas mayores, con el tema del envejecimiento en general, y tenemos que dar una imagen adecuada, una información que sea de calidad y precisa, y para ello hay ciertas reglas que tenemos que contemplar. Ahora, justamente voy a revisar algunas de las conferencias, algunos extractos de las conferencias que he dado yo sobre el tema con anterioridad. A ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien, creo que bueno, vamos nuevamente. Aquí está. Bien, ahora sí. Ahorita vamos a revisar las cuestiones más importantes, comunicando gerontología. Ujú. Muy bien. Nosotros vamos a ver muchas informaciones, ¿no? Que nos llegan a nosotros a través de las redes. En general, todo lo que es la tecnología nos ha ayudado muchísimo a compartir contenidos interesantes y sobre todo visibilizar, ¿no? A las personas mayores como antes no podía hacerse. Entonces hay que entender que hay un factor clave en esta cuestión, ¿no? Y es la comunicación de contenidos que tengan un valor gerontológico, es decir, que den una visión adecuada, integral de lo que significa la persona mayor y también el proceso de envejecimiento en sí. Entonces tenemos que revisar, por ejemplo, ¿qué es una información gerontológica? Pues la información que reúne esta visión holística que comprende los aspectos fundamentales biológicos, psicosociales y que obviamente no alimenta los prejuicios, es decir, lo que se conoce como edadismos. Entonces, una información gerontológica que puede aparecer en las redes pueden ser muy variadas, ¿no? Es decir, puede haber simplemente la información de un evento o de un curso, o puede ser un hecho relacionado con las personas mayores. De repente
que están bailando, que están realizando algún taller, y también hay cosas que tienen que ver con el hecho de que toda información debe tener un contexto adecuado. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas mayores que lamentablemente por tener deterioro cognitivo, ¿no? Avanzado, a veces son manipulados para realizar tal y cual cosa. Entonces, eso también es una falta de ética y por eso tenemos que tener cuidado, nosotros en general, hay que ser cuidadosos con ese sentido de que veamos bien, ¿no? Cuando veamos videos de personas mayores que son libres, que son personas que ellos mismos están tomando esa actitud y quieren que se vea, maravilloso, hay que aplaudirlo más bien eso, porque necesitamos que las personas mayores tengan actividad física, que es un elemento importante, importantísimo para un envejecimiento activo y saludable. Entonces, una información gerontológica tiene que ser una información que nos dé un contenido, ¿no? Que sea adecuado. Es decir, que se entienda a la persona mayor como una persona pues de pleno derecho, que ejecuta acciones, que ejerce sus derechos y que puede divertirse, que puede pasear como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, esa información gerontológica tiene que tener un contexto adecuado para ser valedera, ¿no? Cualquier información que se refiera a personas mayores es información gerontológica, ¿no? Porque puede que también sea una visión edadista, que de repente se están burlando también de las personas de alguna manera, ¿no? Entonces hay que ver el contexto en el cual se están dando a conocer ciertos hechos. Por eso no basta simplemente con trasladar información. A ver, muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? La gerontología todos sabemos que es una ciencia, es una disciplina, es un saber, e incluso transdisciplinar, ¿no? Entonces, este aspecto científico y cultural del saber gerontológico también se, se publica, ¿no es cierto? Lo podemos ver nosotros cuando estamos revisando nuestras redes sociales en muros, pero ¿qué cosa? Hay que entender dos cosas acá, ¿no? Cuando hablamos de algo, de una información gerontológica, vamos a pensar que, por un lado, estamos viendo el lado científico que compete al profesional de la gerontología, ¿no es cierto? Y por otro lado, la cuestión cultural, es decir, cómo nosotros debemos hacer que se difunda ampliamente entre la población lo más básico, lo más elemental que deben tener todos, ese conocimiento adecuado de lo que es una persona mayor, lo que significa el proceso de envejecimiento y en general el tema de la vejez. Entonces, todo ello necesitamos, ¿no? Fortalecerlo. Ahora, ¿hacia dónde va la gerontología actualmente? Hay que ver también eso, ¿no? La gerontología no es una ciencia exacta, es una ciencia que podemos decir que está en pleno desarrollo y cambio, y han ocurrido muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera nos va a decir que la gerontología es algo que se tiene que renovar y se renueva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay conceptos que ante los cambios producidos en la realidad social y cultural ya nos obligan, ¿no? a pensar de otra manera. Como por ejemplo el tema de la vejez, que es un tema que se está cuestionando últimamente porque decían, ¿cómo es posible si a los 60 años no hay cambios significativos como para indicar una nueva etapa? Hay cosas que debemos todavía revisar. Entonces, ahora, hablamos de cambios, maravilloso, ¿no? Claro que hablamos cambios, pero esos cambios tienen que implicar necesariamente mejoras, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de mejoras, tenemos que mejorar en todo sentido de la palabra. Es decir, si queremos hacer servicios hacia las personas mayores, tenemos que ir para adelante. Políticas públicas, maravilloso todo, pero también tenemos que seguir investigando. Tenemos que seguir investigando de alguna manera
científica, es decir, de una manera que se pueda comprobar las cosas, que se puedan validar y que no simplemente sea una cuestión de acomodo, ¿no? Entonces, porque no todos los cambios, como vamos a decir, tampoco implican mejoras. Hay también propuestas que pueden estar desencaminadas, ¿no? Todo lo nuevo es progreso, no necesariamente. Ahora veamos. Hágalas. Postulados científicos faltos de gerontológicos, faltos de respaldo científico. Sí, lo que pasa es que hay que recordar una cosa. Todos sabemos, durante el proceso de envejecimiento, vamos a tener pérdidas, es inevitable, es parte del proceso de envejecimiento, es parte de la vida, es algo que no lo podemos negar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también sabemos que en ese proceso de envejecimiento nos podemos generar oportunidades. Y esas oportunidades se da, ¿por qué? Por nuestros hábitos de vida, por entonces que comenzamos a generar un envejecimiento activo y saludable que de alguna manera ralentiza, ¿no? Este proceso de envejecimiento y haciéndolo mucho más productivo. Y eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos, también hay que recordar esto. Cuando nosotros hablamos de una cuestión científica, estamos hablando de algo que se puede comprobar, que tiene que tener una validez, una comprobación. Mientras que la parte ideológica, digamos, no necesariamente ideológica, es solamente una interpretación de ideas, ¿no es cierto? Acerca de la realidad. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. ¿Hay mentiras necesarias para las políticas públicas? Buena pregunta. Y yo digo, por qué se dice mentiras necesarias? Porque a veces, lamentablemente, con el fin de organizar la sociedad, a veces nos vemos obligados a hacer ciertos, ¿cómo podríamos decir que necesariamente decimos cosas para motivar, para crear empatía, cosas así? Entonces le llaman, comenzamos a pensar que lo hacemos con el fin tal vez de crear una expectativa optimista y todo lo demás. Pero hay que pensar una cosa, yo creo que en cuando todo lo que es envejecimiento tiene su lado, sus aspectos de deterioro, como también tiene los aspectos en el cual la persona sigue adelante, sigue aprendiendo y sigue fortaleciéndose en muchas cosas. Así que, por lo tanto, no hay que tener miedo a la verdad, no hay que tener miedo a la realidad. Entonces, no deberíamos idealizar en todo caso. Entonces, a veces vemos que escuchamos muchas frases muy bonitas, pero que realmente no tienen solidez, no tienen solidez científica, no tienen una validación. Entonces, la ideología se pelea con la ciencia. A veces sí, ocurre. Entonces, este tema de la vejez, que es un tema ya se ha vuelto controvertido, también lo vamos a analizar adecuadamente. Ahora, la improvisación del lenguaje, otro problema, ¿no? Si nosotros estamos tratando de crear una cultura gerontológica que de alguna forma se apoya pues en lo que sería una ciencia, no podemos improvisar el lenguaje y hablar simplemente como a mí me parece, ¿no? Sino tener una forma adecuada de hacerlo, es decir, precisión, ¿no? No ambigüedad. Entonces, la improvisación del lenguaje es a veces sostenida por una supuesta necesidad. Es decir, no, ¿sabes qué? Esa palabra es adecuada por este motivo o porque en mi país tenemos esa costumbre. No, no es así. Entonces, para poder comunicar adecuadamente contenidos, obviamente tenemos que tener un concepto fundamental. Y esto que le llamo la visión gerontológica, ¿no? Es
internalización del concepto holístico de la gerontología. Es decir, que tú tienes una visión de conjunto, es decir, ves los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Unidos. ¿Ya? Esa es la visión holística. Y esa es la visión del gerontólogo, esa es la visión de la gerontología. Ese es el enfoque adecuado para poder informar y comunicar. Necesidad de tener visión gerontológica como guía para la acción. Y eso también lo digo, ¿por qué? Porque los conceptos no son solamente algo que se habla o que se escribe, no, los conceptos son acción también, se plasman en acciones, eso tiene que ver. Si la gerontología, también tenemos que ver acá una parte bueno, un poquito graciosa, pero que es lo cierto también. A veces hay lo que le llaman hiperespecialización, es decir, tanto se ha segmentado a veces la ciencia que cuando hablamos de hiperespecialización, y si la gerontología fuera un cuerpo, ellos apenas ven la punta de la nariz. Entonces, de esa manera, eh, estamos dando a entender que si vemos solamente una parte del asunto, no vamos a comprender la totalidad, entonces estamos desencaminados. Entonces, hay la necesidad de un lenguaje también preciso y sin ambigüedad, ¿ya? Implica esto que, por ejemplo, si una palabra, ¿no? Una palabra tiene un significado diferente, por ejemplo, en Argentina, de repente tiene otro en Cuba, otro tiene en Perú, y de repente la misma palabra no tiene la misma connotación. Entonces, por esa razón, es que cuando uno comunica, requiere precisión en el lenguaje. Sobre todo que hoy estamos hablando de universalidad. Hoy las redes sociales nos conectan prácticamente con todo el mundo. Entonces necesitamos más precisión para que esta comunicación gerontológica se llegue bien. Entonces dejémonos de que estas palabras me gustan o lo que no me gustan. No, empleemos el lenguaje más preciso y ese lenguaje preciso, sin embargo, sin ambigüedad. Sin ambigüedad, porque a veces ocurre que la misma palabra significa cosas distintas. Por ejemplo, el caso de las vejeces es un ejemplo, ¿no? Vejeces lo han convertido ya en plural de vejez, pero por otro lado, también significa achaques, manías y cosas propias de viejos. Eso lo pueden encontrar en la Real Academia Española. Entonces, cuando hay este problema de ambigüedad, es necesario buscar siempre términos que sean más precisos, ¿no? Entonces, la ciencia, eh, como yo voy a decirlo de una manera un poco coloquial, la ciencia no solamente debe ser ciencia, sino también parecerlo, es decir, hacerse respetar también, ¿no? Si nosotros estamos trabajando en el ámbito de la gerontología, debemos tener esa imagen positiva que tiene que ver justamente con el lenguaje que nos denota, que nos hace ver quiénes somos nosotros. Entonces entendamos, toda comunicación tiene elemento fundamental una buena conceptualización, que no produzca más errores de los que ya tenemos, ¿no? Y entonces, y también hay que recordar, y esto me hace recordar a una persona que decía que había que reconceptualizar antiguos términos, porque decían que eran bonitos, ¿no? Entonces, no. Y otra cosa, también hablaban a veces definimos mal las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que dice acá, reconceptualizar no es desnaturalizar. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta tendencia también resignificadora? Es algo que tampoco no va bien. Es decir, yo creo que a la medida que el desarrollo de la sociedad, de la cultura y de la ciencia
nos genera, pues, es una evolución que nos obliga también a modificar, o sea, a actualizar, ¿no? Los términos, las definiciones y todo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, a pesar de, de que las redes sociales nos brindan un instrumento de comunicación maravilloso, hay que decir la verdad, ¿no? Pero, eh, pero también hay muchas cosas que son falaces. También así como se comparte ampliamente publicaciones de gran valor, también hay otras que más bien traen confusión, ¿no es cierto? Entonces la falacia también está a la orden del día. Entonces, para que nosotros seamos unos comunicadores gerontológicos comprometidos, tenemos que pensar ahí, partir de una conceptualización adecuada, ¿correcto? Los conceptos actualizados, bien definidos, y evitar términos coloquiales cuando no van, cuando no es adecuado el uso de tales términos, y buscar precisión y lenguaje para que todo el mundo pueda comprender. Entonces, porque entre la vez pasada estuvimos hablando con la gerontóloga Alda Lavajos y hemos hecho una revisión muy detallada de las diferentes definiciones del envejecimiento. Y entre esas definiciones hay contradicciones, por ejemplo, ¿no? Algunas personas tienen otras maneras de pensar con respecto a ello, y a veces encontramos contradicciones que no se pueden salvar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el envejecimiento, se habla de que hablan de daños, de pérdidas, y sin embargo estamos diciendo que el bebé, que ya está envejeciendo, o sea, hay varias cuestiones que hemos estado revisando ese día, y hemos ya publicado incluso ya los resultados ese mismo día de nuestra revisión conceptual. Y es que el tema del envejecimiento es algo extremadamente complejo. Así como hay muchas personas que cuando hablan del envejecimiento, hablan como si fuera una cuestión de caída total, ¿no? Te vas como una rampa hacia abajo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Como es un fenómeno extremadamente complejo, yo diría, es sinuoso. Es decir, no podemos hablar de que se va a detener el envejecimiento, no se detiene, pero sí se ralentiza y se puede optimizar, en todo caso, este proceso para que la persona pueda seguir siendo totalmente autónoma, y no solamente autónoma, puede mejorar su condición física y mental. Y eso es algo que es totalmente real y está comprobado. Por eso es que cuando hablábamos anteriormente también en un coloquio, que me gustaría que ustedes lo encuentran en YouTube, busquen el coloquio que se llama Los Misterios del Envejecimiento, donde van a ver todas las dificultades que existen para poder definirlo y sobre todo para comprenderlo en todas sus dimensiones. Porque si bien se habla de que el envejecimiento es biológico, psicológico y social al mismo tiempo, eh, sin embargo, hay que reconocer que todo empieza desde el bio. Definitivamente es el punto de partida. Si no hay bio, no hay nada, ni psicosocial, ni nada. Eso es la verdad. Pregunta sin respuesta, de hecho. ¿Estamos marginando el aspecto biológico? Es interesante también referirnos al hecho de que a veces cuando algunos gerontólogos sociales, algunos psicogerontólogos, prácticamente ya no toman en cuenta la evidencia biológica para nada, como si la cuestión biológica fuera un tema marginal, que solamente deberían verlo los geriatras, y lo están dejando solamente como un tema de salud. Pero no es así. Si tenemos que tener una visión holística del envejecimiento y de la gerontología, tenemos que considerar el aspecto biológico y comprenderlo. Nadie dice que se van ustedes a ser especialistas en el tema,
pero sí tenemos que entender qué es lo que está pasando hoy con esto. ¿Cuáles son las investigaciones que se están haciendo sobre la biología del envejecimiento, la cuestión epigenética, los telómeros? Todos tenemos que estar al día nosotros, tener que comprender. O sea, no sé, si estamos hablando de una visión holística de la gerontología y solamente vas a hablar de lo psicosocial y nada más, no estás, digamos, haciendo lo que deberías hacer como gerontólogo. Yo creo que un gerontólogo, al margen de que sea psicogerontólogo o gerontólogo social, de todas maneras tiene que echar una mirada al aspecto biológico y tratar de comprenderlo, pero no comprenderlo, o digamos, o no comprenderlo, por decirlo así, de que, el envejecimiento no es algo que se pueda medir, ¿ya? Con un reloj o con un calendario, ¿ya? No tiene, el envejecimiento tiene su propio reloj y el reloj es diferente de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que entenderlo. Y sin embargo, hasta ahora dicen cosas como que mañana vas a ser más viejo o algo así. Todavía hay personas que dicen eso. Entonces, ahora, ha habido controversias también con el tema de la gerontología. Es cierto, la gerontología es un conocimiento transdisciplinar, interdisciplinar, y está, digamos, como todo conocimiento, está para que todo el mundo pueda conocer sobre ello, ¿no? Ahora, entonces también hay hoy en día alguna discusión con el papel de los licenciados en gerontología, pero yo creo que el papel de ellos está ya bien establecido y creo que es muy importante su participación y va a seguir. Entonces ya no vale estar en pleitos con ese tema. La carrera profesional de gerontología llegó para quedarse y ya no vale pelear ahí, sino más bien encontrar su lugar y trabajar con otros profesionales, ¿no es cierto? Ya que el conocimiento gerontológico es interdisciplinar y transdisciplinar. Entonces, una de las cosas que también criticamos a veces es que el envejecimiento lo idealizan a veces, ¿no? Y con frasecitas como que la vida es envejecimiento, el envejecimiento es la vida, pero la vida y envejecimiento no son sinónimos, ¿no? No son sinónimos. El envejecimiento es solamente un proceso de la vida. Nuestra medida del tiempo no se corresponde con el reloj del envejecimiento. Eso lo quiero que también tengan claro. Por eso hay un científico que decía esta, esta frase que está entrecomillada, que dice, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no a causa directa del tiempo. ¿Ves? Por eso es lo que está diciendo. Se da en el tiempo, en la dimensión del tiempo, pero no a causa directa. Es decir, que porque ha transcurrido 5 minutos, yo me envejecí también. No, pues, eso son simplezas. Entonces, toda transformación biológica es envejecimiento. También es acá también me voy a referir a un concepto que dice que el envejecimiento es el conjunto de todas las transformaciones que se dan a través del ciclo vital. Pero hay transformaciones que no forman parte del proceso de envejecimiento y que son inducidos por la persona a través de sus hábitos de vida. Es decir, si tú, por ejemplo, estás haciendo ejercicio, se van a fortalecer tus huesos, van a aumentar tu masa muscular, y esa transformación no se debe al proceso de envejecimiento, sino es tu actitud, es tu decisión, es tu estilo de vida lo que va a crear fortalezas en ti, más allá del hecho que están pasando los años. Entonces, decir que porque mañana cumples años, estás más viejo, es una simpleza que no podemos sostener ante un fenómeno tan complejo como es el envejecimiento. ¿Correcto? Entonces ya yo creo que acá en eh, estamos dándoles algunos alcances para poder comprender cómo nuestras informaciones, nuestra comunicación estén debidamente conceptualizados y bien enfocados, ¿no? Entonces el envejecimiento, vamos a decir acá, es un proceso de la vida, no la vida misma como lo son
también el crecimiento y el desarrollo. Y hay que decir una cosa, ¿no? La idealización del envejecimiento también va unida a la idealización de las personas mayores. Entendamos que idealizar, al final de cuentas, resulta, la idealización, diríamos que va de la mano con el edadismo, ¿no? Ambas, la discriminación por edad, que es el edadismo, en realidad eh, se apoya también en la idealización. La cuestión es ver a las personas mayores en su realidad, como son las personas, ¿no es cierto? Y entender de que hay diferentes, las personas todas son muy diferentes, no hay personas mayores típicas y por lo tanto todas las personas envejecen distinto, tienen sus costumbres diferentes y por lo tanto estamos hablando de un mundo absolutamente heterogéneo. Y dentro de esa heterogeneidad, obviamente también hay buenas personas, hay malas personas, hay personas con patologías múltiples y otras personas muy saludables y por lo tanto cuando nosotros nos vamos a enfocar no en la idealidad, sino en la realidad, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son tan atroces como lo ven en unas cosas, ni tampoco tan maravillosas. Es decir, es lo que es, ¿no? A veces la verdad no nos resulta simpática y entonces la evidencia científica es solamente eso. A veces dice, hay muchas frases que, que son puramente interpretativas, ideológicas, de acomodo. Nosotros tenemos que basarnos en algo que se pueda comprobar fehacientemente. Por eso digo, a veces la verdad no está simpática y la evidencia científica solamente es eso, nada más. Los discursos motivadores muchas veces van acompañados de mentiras que se dan ante supuestas necesidades. Es importante, la gente dice, claro, la motivación, estar motivado es maravilloso. Todo el mundo debería estar motivado para vivir, para seguir creciendo en sus conocimientos, motivados en el sentido de ser más constructivos, más productivos, creativos. En ese sentido, la motivación es básica, es importante. Pero acá tenemos que hablar también, hay discursos motivadores que son idealizantes y que no favorecen para nada tampoco. Ya, entonces, por lo tanto, lo importante es, si nosotros vamos a escuchar un discurso que nos diga algo, que nos diga, no, qué lindo va a ser toda la vida, nos quieren endulzar todo, ¿no? Cuando en realidad las cosas no son así, y lo mejor de todo es que nos enseñen algo, que nos dejen una enseñanza, que nos dejen algo que nos motive a crecer, a desarrollarnos, pero sin engaños, sin mentiras. ¿Eh? Que necesitamos ser eh, veraces ante todo, tener un compromiso con la honestidad, ser honestamente intelectuales también. Sin los conceptos adecuados, nuestra intervención gerontológica fracasa, ¿no es cierto? Si tú tienes una mala conceptualización, no entiendes lo que es el proceso de envejecimiento, no sabes qué significa ser una persona mayor o qué es una persona mayor, qué es la vejez o qué cosa no lo es, entonces definitivamente si tus conceptos están errados, toda cuestión de comunicar contenidos va eh, va a ser negativo, o sea, si no va a tener lo, de, no va a poder lograr su objetivo. Entonces, sin los conceptos adecuados, nuestra intervención fracasa y por lo tanto teoría y práctica hay que entenderlo. Mucha gente dice, mucha teoría, que no sé qué. Teoría y práctica van de la mano, definitivamente. ¿No? Los conceptos, como yo le digo, lo dije anteriormente, no son algo que se habla, ¿no? O que se escribe, es algo que se actúa. Cuando tú tienes los conceptos bien claros aquí, tú vas a actuar de acuerdo a esos conceptos. Los conceptos que tienen que estar introyectados en uno, ¿no? Que son parte de uno.
Ahora, nuestras actitudes nos traicionan. Validar algo solo porque lo aceptado por la mayoría. Hoy tenemos que tener una mentalidad, una forma de ser, siempre, pensar siempre, si alguien nos afirma algo, nos dice algo, comencemos a pensar si eso es cierto o no. O sea, no demos todo por válido. ¿Por qué? Porque me lo dijo el doctor no sé cuánto, o porque miles de personas creen eso, entonces yo también voy a creer, ¿no es cierto? Entonces no es así. Entonces hay que validar algo solo porque es aceptado por la mayoría o solo por el dicho de un eminente profesional. No, siempre hay que pensar, siempre hay que analizar antes de dar algo por hecho. ¿Por qué? Porque tú vas a, esto que tú estás dando por hecho, o por válido, o por bueno, lo vas a transmitir a las personas. Vas a estar tú en tus redes sociales o donde estés tú, vas a compartir ese conocimiento, y es un conocimiento que cuando una persona nos dice, por ejemplo, si alguien nos dice, el envejecimiento empieza desde la concepción, una cosa así, ya. Ustedes, en lugar de simplemente decir sí, así es, deben ponerse a pensar, analizar, a ver si eso es posible, si tiene lógica o no, si tiene una base científica o no. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un ejemplo, nada más de tantos que pueden haber. Entonces, analizar antes de dar algo por hecho. Entonces, los errores conceptuales llevan el error a la práctica, ¿no es cierto? El error conceptual no se evidencia solamente en lo que tú escribes, ni en lo que dices, hasta en la selección de las imágenes. Por ejemplo, qué bonita, he hecho una infografía muy bonita, ¿no? Con muy bien escrita la infografía, y sin embargo, aparecen personas mayores con estereotipos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Entonces, hay que analizar y comprender las tendencias. Ahora también, la persona que quiere dar a conocer información importante tiene que tratar de analizar y comprender las tendencias que están actuales. Hoy en día vamos a ver tendencias diversas. La vez pasada también he visto una persona, por ejemplo, que escribe personas longevas como si fueran personas mayores. Ojo, también hay personas que utilizan mal los significados, los conceptos. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuando hablamos de personas longevas, estamos hablando de personas de larga vida que viven por encima del promedio, ¿no es cierto? Puede ser a nivel mundial o puede ser a nivel del país, ¿no? O de un continente, ¿no? Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de personas longevas, estamos hablando de personas de larga vida, no de personas mayores. O sea, no es un sinónimo, porque he visto por ahí un, un, este, un trabajo comunicador que están haciendo así. Bueno, comprender la dinámica en nuestro tiempo. Hay que comprender que hoy en día los cambios se están dando a una velocidad impresionante. ¿Y por qué? Porque estamos muy comunicados, ¿no? Antes no teníamos toda la comunicación que hay ahora. Entonces, todos los cambios a nivel social, los desarrollos de los diferentes grupos de edad van a experimentar un crecimiento mucho más acelerado, y de hecho, y esto no es idealizar, ¿ah? Cuando yo digo que hay un crecimiento cualitativo de las personas mayores, eso no es una idealización, eso es una cosa al contrario, muy evidente, que ustedes lo pueden ver. Están en la tecnología, han invadido las redes sociales, están tomando cursos, están haciendo muchísimas cosas que antes no era tan frecuente. Entonces, estamos viendo no solamente un crecimiento de personas mayores a nivel de número, estamos hablando un crecimiento cualitativo. Es importante. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir de de este concepto de personas vulnerables, que vamos a decir que también ha tenido eh, un efecto muy negativo. Vamos a decirlo también así. Ahora, si yo voy a decir que todas las personas de 60 años hacia arriba son consideradas personas vulnerables, estoy siendo absolutamente dadista, porque estoy generalizando, estoy
diciendo que todas las personas, porque cumplieron 60 años, automáticamente se volvieron vulnerables. Es lo más absurdo en realidad. Y más ahora, en esta época. Bueno, entonces este concepto de personas vulnerables, eh, muy mal aplicado, por supuesto, se convirtió también en una trampa, porque cuando vino la época de la pandemia, las personas, supuestamente las personas mayores de pleno derecho, como ciudadanos de pleno derecho, fueron impedidos de salir, ¿no? De hacer sus compras como todo ciudadano, a pesar de que probablemente las personas mayores sean las más responsables en el cuidado de su salud. Entonces, esto fue una vulneración de derechos total, ¿no? Y esto apoyado por este concepto de acá, de persona vulnerable. Es que la vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de que yo cumplí 60 años y ya me volví vulnerable. ¿Qué cosa pasó? ¿No? 60 me volví vulnerable. No, desterremos eso. Hay personas con una edad bastante avanzada que están saludables, y hay también de las otras. Es decir, nosotros no debemos idealizar ni tampoco tener una concepción totalmente negativa de la vejez o de las personas mayores. Entonces, por lo tanto, tenemos que admitir que hay personas mayores que sí son bastante vulnerables porque problemas de salud, pero hay muchas personas que no lo son. Y por lo tanto, el edadismo se basa en la generalización. El edadismo es generalización, es decir, un sesgo de realidad, ¿ya? Porque el edadismo no es que el edadismo se base en nada tampoco, ¿no? Sino que simplemente sesga la realidad. Y ese sesgo de realidad lo extiende a todo el grupo de edad. ¿Te das cuenta? Entonces, también vamos a hablar de, acá he puesto yo epidemiólogos de un futuro desastre. Hay también ciertas tendencias en algunos profesionales que a veces nos suenan un poco alarmistas. Si bien es cierto, estamos de acuerdo en que debemos tener una información real y más allá de lo que sea triste o no, tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos que conocer la verdad, pero tampoco alarmar indebidamente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay cosas que con el tiempo también se pueden solucionar y hay posibilidades de hacerlo. Hay posibilidades reales de evitar. Entonces, y tiene mucho que ver con un enfoque preventivo, ¿no es cierto? Si nosotros estamos trabajando ya desde ahora para el futuro, no deberíamos estar tomando una postura muy alarmista, sino simplemente decir, claro, va a haber más personas mayores en el futuro y por lo tanto tenemos mayor riesgo de enfermedad. Sí, probablemente sí, pero también estamos viendo que la expectativa de vida está creciendo y que hay también muchas más personas mayores saludables. Así que, contrastando esto, no podemos ser ni pesimistas ni tampoco idealistas, ¿no? Ninguna de las dos. Entonces no estamos valorando lo suficiente el crecimiento cualitativo de las personas mayores. Ese es el tema. Entonces, cuando ustedes van a oficiar como comunicadores gerontológicos, deben evitar eso. Deben evitar el idealizar y el mostrar solamente la cara negativa del envejecimiento. No, ustedes tienen que ser muy responsables en eso. Es decir, comprender que hoy en día lo que nosotros publicamos es muy importante. Ahora, en cuanto a los comunicadores sociales o los periodistas, hay muchos de ellos que están haciendo un buen trabajo y que yo los aplaudo, pero son poquísimos realmente. Si vemos el porcentaje de los comunicadores o periodistas que se enfoquen mucho en el tema de las personas mayores o el envejecimiento, es muy pequeño y en muchos casos también es sesgado, ¿no? Ven solamente la parte social, ven la parte de derechos, pero no ven tampoco la otra parte. Entonces, la idea es también tener una visión más gerontológica, ¿no? Más completa. Entonces, entendiendo eso,
Eh, Hoy en día, con la facilidad que tenemos para comunicarnos, yo creo que todos somos ya creadores de contenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, la señora Elizabeth, Mariela, Dana María, todos hoy en día pueden ser comunicadores de contenido. Simplemente ilustras, das un buen mensaje, ¿no? Más un mensaje, pones fotografías, en fin, informaciones, compartes informaciones. Entonces todos, de alguna manera, ya somos responsables. En este momento, pues todos somos responsables. Ya no podemos decir que la culpa es de los periodistas, que no, no, olvídense de eso ya de los periodistas. Ahora nosotros tenemos que tomar la batuta y somos los que vamos a llevar esto. Pero tenemos que capacitarnos, lógicamente, para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, de hecho, habrá necesidad de cambios. Estemos dispuestos a los cambios, no seamos reacios a los cambios. La vejez ya no va a ser comprendida como hoy ante la longevidad creciente. Es decir, tal vez sea necesario ponerle fecha de caducidad a términos que ya no tienen sentido, ¿no? Tendremos que redefinir tal vez lo que hoy se llama vejez, ¿no? Ya no diríamos viejos, ni vejetes, ni vejeces, ni vejestores, ni nada de eso. Los conservadores ya se quedan sin piso ante el desarrollo de la humanidad. Y cumplir 60 años ya no significa, solamente significa tener un año más en el calendario. Solo eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que la edad cronológica es solamente un indicador más, ¿ya? No es fundamental, sino más bien hay que considerar la edad biológica también. Si no consideramos la edad biológica, no estamos viendo la cuestión completa, como se dice. Bueno, entonces, en esta parte vamos a dejar aquí de compartir y vamos a pasar a otra. Ujú. A ver, vamos a ver si este, de repente he puesto la nuevo. A ver, a ver. Ah, ya. Bueno, entonces, para tratar ya de, digamos, de resumir todo esto, ya todos saben ustedes, comunicar no solamente es trasladar información. O sea, no se trata de que ya yo comuniqué, significa que simplemente yo agarro y transmito la información. No, uno tiene que revisar contenidos desde una conceptualización, como yo le dije, el punto de partida, incluso cuando tú vas a hacer una conferencia, ¿cuál es el punto de partida? Siempre la conceptualización. Desde un conocimiento previo es lo que debe hacerse para contribuir a una cultura gerontológica difundida. Necesitamos crear cultura gerontológica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comunicando bien, comunicando de forma actualizada las cosas. Si no caemos en esto, errores conceptuales, ¿no? Entonces, errores en la comunicación de contenidos en los diversos tipos de lenguaje. Es decir, usamos mal el lenguaje, ¿no? Y no solamente del escrito, sino también de la imagen. Utilizamos imágenes de personas mayores estereotipadas que no corresponden a la realidad, cuando podríamos usar fotos, por ejemplo. Y a veces solamente nos estamos limitando a presentar casos de personas mayores extraordinarias, ¿no? Hazañosas, todo, pero no pensamos que también deberíamos mostrar a las personas mayores de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro distrito o de nuestro país, ¿no? Entonces deberíamos mostrar a ese poblador como un luchador, trabajador, a ese líder comunal, y no solamente limitarnos a poner, a querer poner pues a un súper, ¿no? Entonces, falsos. Entonces, el problema es que no caer en esos falsos fundamentos, ¿no? Y errores que a veces son simplemente errores por falta de lógica, nada más. Entonces, acá tenemos que decir, por ejemplo, se me pasó un poquito, a ver, acá está. Necesitamos, por eso, y hay que reiterarlo, un lenguaje que sea profesional, que tenga precisión, que tenga exactitud, de preferencia algo que solamente
una cosa que tenga un solo significado, nada más, ¿no? Y, y estamos viendo también, observando, que muchas veces cuando se habla de personas mayores, también se habla de motivaciones ideológicas, pero no científicas. Eso es lo que hemos también hemos hablado en el comienzo. También hay que evitar la improvisación, ¿no? Respecto a la gerontología como ciencia en general. Entonces, tenemos que rechazar todo este tipo de nociones cerradas, ¿no? Posturas y actitudes. Y también, en algún momento, yo les voy a poder compartir también a ustedes, si desean, el video de la conferencia que se llama Fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, que a ustedes les ayudaría muchísimo para entender no solamente de cuál sería el lenguaje gerontológico moderno que ustedes podrían utilizar para sus publicaciones, sino también para que esté debidamente fundamentado, es decir, para que entiendan de que el lenguaje gerontológico no ha cambiado simplemente por una cuestión de capricho o porque a mí me parece, sino ha cambiado por el mismo desarrollo de la sociedad, los cambios experimentados, ¿no? En el grupo de edad, específicamente personas mayores. Entonces, ha habido cambios y esos cambios llevan a la necesidad de hacer ajustes, hacer cambios, y eso es lo que ha sucedido. ¿Eh? Y por eso también hay que ver. Entonces, hay que evitar las malas costumbres al comunicar, que es que tenemos que siempre presentar una imagen correcta, de preferencia real de las personas mayores, pero también, lógicamente, en algún momento vamos a llamar la atención sobre las cosas malas que se hacen, y eso está bien. Por ejemplo, si ustedes ven que se está haciendo algo dañoso contra las personas mayores, que están violando sus derechos, entonces también ustedes pueden utilizar las redes sociales para denunciar, ¿no? Entonces, eso está bien, es algo correcto. No, tampoco vamos a estar presentando solamente todo lo lindo. Necesitamos también denunciar, mostrar la ineficacia también de las autoridades, todas esas cosas. Entonces, pero sí necesitamos esto, que ustedes sean siempre muy curiosos, que sean siempre, piensen si eso es correcto o no, y no digan simplemente sí porque lo dijo la mayoría, ¿no? Porque hay muchos errores que son compartidos, ¿no? Muchísimo. Siempre tenemos que tener una actitud analítica, reflexiva, y sobre todo que cree propuestas que sean viables, ¿no? Porque los conceptos se expresan como yo, ya no solamente es hablar y escribir, sino también actuar. Eso es lo que tenemos que hacer. La teoría y la práctica va de la mano. Y entonces hay que el edadismo es como una estructura, ¿no? De pensamiento, de sentimiento y de acción. Y tenemos que, es como una estructura, tenemos que desarticular esa estructura, ¿no? Es como un armado que hay ahí. Y tenemos que ir contra eso. El edadismo es lo que justamente promueve la mala visión del envejecimiento de las personas mayores y sobre todo enfatizando aspectos negativos, ¿no es cierto? Y la otra parte, la idealización, solamente quieren mostrarnos la cara bonita. Entonces, de ninguna de esas debemos estar presentes nosotros. Ahora, polémica sobre el inicio de envejecimiento y la vejez, sí, con Elda Lavajos. Los que no pudieron estar el día martes, les recomiendo que vean el video que está en el canal de YouTube. Hicimos una polémica sobre ese tema. Este es un tema muy controvertido porque hay muchísimas personas que afirman que el envejecimiento es desde que la concepción, pero sin embargo, se entiende que en el niño también, en el bebé, es cierto que hay células, por ejemplo, ¿no? Que mueren, ¿no? Es el proceso de apoptosis, se llama eso, ¿no? Pero esas células que mueren en los niños son aquellas células que ya no tienen ninguna utilidad, y más bien más bien el crecimiento celular es exponencial. Entonces, es lo contrario de lo que ocurre en el proceso de envejecimiento. En el proceso de envejecimiento, la pérdida es mayor, el deterioro es mayor. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, va a la inversa.
Entonces, ¿cuál fue la conclusión que sacamos en ese conversatorio? Fue que en realidad todos nosotros tenemos la programación para envejecer, tenemos la programación incluso para morir, ¿no? Es decir, somos seres vivientes que envejecemos y que morimos. Pero eso no quiere decir que ya estamos envejeciendo o que ya estamos muriendo desde que nacemos. Entonces, eso también hay que corregir un poco. Eh, Ahora, idealización, primeros errores, bueno, esto ya lo hemos visto, y hay que tener nuevas miradas cada día. Eso también es importante. O sea, si tú realmente a veces uno dice, me voy a hacer un diplomado, me voy a hacer un curso de actualización, y es bueno que lo hagan, y yo les recomiendo que lo hagan, pero también hay que estar mirando cada día las informaciones, hay que ser curioso, hay que estar viendo siempre por qué, porque al final de cuentas es muy difícil estar hoy actualizado plenamente, muy difícil. ¿Por qué? Porque el cambio, los procesos de la realidad se han acelerado y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la comunicación. Curiosamente, la comunicación influye en todo, incluye en el desarrollo de la ciencia, en todo. Y por lo tanto, tenemos que tener siempre una nueva mirada, es decir, no me voy a enclaustrar y no voy a ver lo que está pasando afuera. Ahora tenemos que estar muy atentos. Y si tenemos alguna duda, pues busquemos la información. Veamos a Google o a una persona que tenga documentación o algo. Entonces, para que no cometer errores que puedan que puedan crear confusión, ¿no? Eso sería mi, mi mensaje del día de hoy. Bien, entonces, ya que estamos en los últimos minutos del programa del sábado, solamente para recordarles que vamos a estar el martes. El martes vamos a revisar junto con Elda Lavajos el tema que está relacionado con longevidad, ¿ya? Longevidad y calidad de vida. Este tema de la revisión del tema de longevidad y calidad de vida se va a ver porque hoy en día se habla de la nueva longevidad, en la cual se dice que nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Pero nosotros tenemos una inquietud con respecto a esto. Nosotros consideramos que sí es más, o sea, sí es vivir más. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos dándonos cuenta que la longevidad está aumentando, está cambiando las cosas. O sea, hoy en día las personas que llegan a los 60 años llegan en mejores condiciones que antes. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que la longevidad no solamente es vivir bien, no, o mejor dicho, no como dicen que solamente que no es vivir más. Yo diría que sí va a ser vivir más, y ya es vivir más, ya es vivir más y entonces todo eso lo vamos a analizar detalladamente en el conversatorio longevidad y calidad de vida el día martes. Ya saben que empieza el programa a las 1:15 para las 7, 6:45 de la tarde. Bueno, entonces bueno, les vamos a dar a comunicar lo que está ya programado, lo que tenemos ya preparado, como ya le dije, lo del martes. El jueves 27 tenemos el evento anual de derechos de las personas mayores. Van a participar dos profesionales del derecho muy importantes, como son Mercedes Viera, que es esta abogada también, y también la doctora Gisela Acuña, que también es abogada. Y también vamos a tener el día sábado el conversatorio vejez y pérdida de la capacidad intrínseca. Este conversatorio va a tratar sobre lo que publicó el CIE-11, si ustedes recuerdan, la publicación cuestionada, ¿no? que se dio en la OMS y que hizo que la gente protestara, ¿no? O sea, las instituciones protestaran. Bueno, pero y se cambió por pérdida de la capacidad intrínseca. O sea, vejez lo cambiaron por pérdida de capacidad intrínseca. Lo que vamos a hacer ese día es ver qué significa ese cambio, si ese cambio fue realmente lo más acertado o no, y qué implica. En todo caso, eso es lo que tenemos que analizar juntos el día sábado 29. El 4 de julio tenemos cuidados humanizados en las personas mayores con la doctora Verónica
Vanega, de Uruguay. Y también tenemos un simposio muy importante, que es la Agenda Pendiente del Envejecimiento. Este simposio va a reunir a profesionales de varios países en el que va a ser enfocado básicamente a las políticas públicas y derechos que sean cómo hemos avanzado, ¿no? En diferentes países. Y va a haber un compartir ahí de experiencias muy interesante en ese simposio. Y ya saben, inscríbanse de manera gratuita para ingresar al Congreso de Vanguardia Gerontológica por una nueva visión del envejecimiento que se va a realizar entre el 16 y el 18 de agosto. Van a ser 3 días muy importantes con grandes profesionales. Y bueno, les agradezco que estén presentes y tomen nota de los conferencias que les he dicho para que ustedes puedan también tener más información en los misterios del envejecimiento, el coloquio. Busquen también en el canal de YouTube, hay temas muy importantes. Ya vamos acercándonos, creo, a los 1000 videos, ya creo, en el canal de YouTube, así que hay muchísima información muy interesante. Les agradezco mucho, y entonces estaremos viéndoles el día martes.